9:34. Javier Segarra ya está también con nosotros. Qué elegancia, licenciado, ese color morado que tiene, se quedó frisado. Bueno, ya cuando lo tengamos, Javier Segarra. Estamos ya y lo habíamos anunciado aquí con Pedro José Freire, querido amigo, ex candidato presidencial, Alberto, pero sobre todo un referente, digo yo, de la política, porque es un hombre con quien siempre contamos, a quien siempre llamamos. Tengo la costumbre, no lo hace todo el mundo, y si lo hacen, cópiennos, está bien, así es, de entrevistar a los ex candidatos presidenciales, Alberto, porque claro, de alguna manera son un referente del Ecuador. Y vale la pena decir algo, ¿no? Si le preguntas a Pedro José Freire, ¿qué estaba haciendo hace un año? Imagínate tú, ya había pasado la primera vuelta electoral y había quedado ahí en la palestra eso, ¿no? El nombre de Pedro José Freire, ¿no? Y bueno, ¿cómo le va, estimado amigo? Buen día, bien, bienvenido. Alberto, Eduardo, un saludo al equipo de Ley 99, a todos los escuchas, un gusto estar nuevamente por acá. Y casi hace un año, imagínense, hace un año estábamos recién yendo a confinamiento. Estábamos justo en los primeros hace días. Hace dos. Fueron hace 2 años. Ayer comenzó el confinamiento. Claro. No, yo estaba hablando de hace un año ya después de la primera vuelta. Claro, después de la primera vuelta, que fue en enero. Para muchos también comenzó el confinamiento. De hecho, estoy diciendo un poco irónicamente. O sea que te fuiste a la ironía fina. ¿Qué dices? Yo estaba a estas alturas, ya terminé la primera vuelta, yo estaba a estas alturas pidiendo el voto por Guillermo Lasso, de hecho. Sí, señor. ¿Te arrepientes de ello? ¿Crees que has hecho bien? No, creo que he hecho bien. De hecho, no pierdo la esperanza de que el presidente se concentre un poquito más en seguir enfocado en cuáles eran sus promesas de campaña. Creo que nos ayudaría mucho a los ecuatorianos recuperar el espíritu liberal de la propuesta económica, sobre todo del presidente, y no le pierdo la esperanza porque hay tiempo para que lo haga todavía. Pero no depende solo del presidente, ¿no? Porque ahí tenemos, y entrando en materia, ahí viene la responsabilidad del legislativo. Y aquí hay una controversia en el país y venimos arrastrando este grave problema de la fragilidad de nuestro sistema democrático, ¿no? Porque si bien es cierto, y quienes tenemos pues amplias convicciones democráticas, decimos debe de coexistir esa visión distinta, esas líneas distintas de pensamiento, que sirven incluso para poder fortalecer la democracia, pero acá definitivamente no hay aquello, ¿no? Sino que más bien hay posiciones egoístas de grupos o de líderes que solamente quieren atender su agenda personalísima, ¿no? Y yo añadiría, Alberto, maniqueístas, es decir, como no lo hago yo, no lo hace nadie, y que se jorobe el Ecuador. Lamentablemente, bueno, eso es un tema arraigado en nuestra cultura y que de hecho no vamos a poder cambiar a menos que tengamos nueva gente haciendo política. Si tú quieres tener la misma gente que en el paso a la democracia del 79 siga gobernando el día de hoy, no van a hacer nada distinto de lo que se hacía durante los años 80. La asamblea, sí, efectivamente es mala, pero yo creo que el tratar de cultivar la muerte cruzada tampoco es algo que nos conviene. Si el presidente tiene que hacerlo, que lo haga. Si el presidente puede hacerlo y las consecuencias políticas de hacerlo están definidas, hay que apoyarlo. Pero si lo estamos haciendo solo para que Osvaldo Hurtado siga gobernando, no vale la pena. Es un buen punto el que estás diciendo, un buen punto. Conversé con él no hace mucho, me dijo que no era una opción, pero siento mucho, sobre todo en Quito, que hay esta onda de la muerte cruzada, ¿No es esto una posibilidad, querido amigo Pedro José Freire, para que el país se desestabilice? Imagínate, a un año, todavía no cumple un año el gobierno, tendríamos que ir a mayo a cumplir un año para poder cumplir un requisito de la muerte cruzada, pero suponiendo, como decía el Chavo, supongamos, decía el Chavo, supongamos que la convocas en junio, tienes hasta diciembre, o sea, el Ecuador se vería ante una circunstancia de incertidumbre económica, política. Ya lo vivimos con una elección. O sea, a eso súmale que el mundo, anuncios de la Reserva Federal y tanto la Banca Central Europea camina hacia una estanflación. Sí, señor. Entonces, no es un momento apropiado para pensar en elecciones. Hace un año yo hubiera, de hecho, pensado que sí, teníamos que ir preparando la muerte cruzada desde antes. Y si el presidente lo hacía con mejores números en su favor, habiendo planteado primero reforma laboral antes que una reforma tributaria, yo estaría ahorita pulsando para el tema. Lo que está pasando ahorita en Quito realmente es más bien un mercado preelectoral, que trata de revivir a través de un elemento nostálgico de las banderas negras la posibilidad de reencauchar políticos que también deben jubilarse ya. Pero en realidad no es momento para eso. Yo digo, si el presidente
tiene razones y de sobra por el mal comportamiento de la Asamblea para ir a la muerte cruzada, es mejor decirlo directamente. El jugar con otros elementos alrededor solo revive muertos y deja de convocar nuevos liderazgos, que es lo que hoy necesita el país. Y cuidado, el remedio es más caro que la enfermedad, ¿no? Claro, pues si el remedio además son gente que ya está con dolores artríticos por todos lados, más caro todavía. Pues, Pedro José, muy buena. La salquiteña Javier Segarra se impone. Una pregunta más de mi parte para darle a mis compañeros que sigan y en este diálogo que todos intervenimos. ¿Se equivocó el presidente no llamando enseguida a consulta popular, como había ofrecido en campaña? Sí, tú sabes que yo te propuse eso, hemos hablado de esto varias veces. Yo creo que esas son cosas que se juegan con el capital político a favor. Con saldo, digamos. Exacto, eso tiene que ser. La chequera enterita. Cuando estás con la chequera enterita, el banquero te cree más, el pueblo te cree más y todavía no has metido las de andar. Y ahorita es un poco más complicado, es delicado, no es imposible, pero es más delicado. El momento pasó, el momento óptimo pasó, pero no quiere decir que no se puedan construir las condiciones para hacerlo. Don Alberto. Sí, no, vamos con Javier primero. Javier Segarra, adelante con sus preguntas para el doctor Pedro José Freile. Hola, Javier. Gracias, Alberto. Buenos días, doctor. Un gusto verlo, aunque sea a la distancia y por plataforma. Siempre es un placer conversar con usted. Dos cosas quiero preguntarle. En Quito, el quiteño está indignado, punto 1, por el tema de las amnistías, y punto 2, ¿se ha perdido la institucionalidad en el Ecuador? Los quiteños están indignados realmente por la inseguridad, por la falta de empleo, por la insuficiencia de recursos para poder mantener la cadena de pagos vigente. Están indignados porque Quito es víctima del centralismo estatal más que ninguna otra ciudad del país en este momento. Quito está indignado porque no tenemos alcalde, porque no tenemos alguien encargado del tránsito, porque no tenemos nadie encargado de la sanidad ambiental, del cuidado de los animales, de la protección de los extranjeros en las calles. Quito no tiene alcalde, y Quito no ha tenido alcalde desde hace mucho tiempo, y es una de las razones por las que los quiteños estamos indignados. La ruptura institucional, bueno, eso es una cosa que nos tiene indignados, creo que a la mayoría de ciudadanos ecuatorianos, y es algo que está en ciernes y depende exclusivamente de que el gobierno se mantenga firme frente a sus promesas de campaña para que no sea realmente una rotura definitiva. Pero tal como van las cosas y por el tiempo transcurrido, al gobierno nos queda debiendo. Yo siento que el gobierno, más que quedarnos debiendo a la gente, de pronto le debe a su partido político, creo. Tal vez a los militantes de 12 años que se han concentrado en aprender una forma de proponer hacer el gobierno y no están viendo que eso sucede, pues obviamente yo creo que se les va quedando un saldo en contra. Al resto de la ciudadanía yo creo que tenemos un saldo a favor del gobierno, de esperanza de que las cosas no se vayan a donde no se tienen que ir, y eso es fuera de la propuesta presidencial en campaña. Alberto, continúa con la entrevista. Gracias de mi parte, doctor. Gracias, gracias Javier. Oiga, y preguntarle, doctor, ya que lo mencionaba, nosotros hace un momento hacíamos también mención a un informe de la FAO que nos preocupa, y esto por la guerra, por el conflicto y por la invasión, más que conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. Justamente es alarmante. Esta agencia que básicamente pues monitorea el asunto de la alimentación a nivel mundial, es un órgano de las Naciones Unidas, pues está avisorando que habría, pues luego de que se supere ya el asunto de la invasión en sí, habría consecuencias nefastas en lo que tiene que ver con las políticas alimentarias a nivel mundial, por un lado, y por otro lado usted maneja muy bien los números, ya manejaba las consecuencias, esta espiral inflacionaria que también no es que va a afectar exclusivamente a Rusia y a Ucrania y al continente europeo. Ya vemos cómo aquí, solamente por citar un ejemplo, lo del pan, hay la necesidad porque se incrementa el precio de las materias primas que importamos, trigo, harina, que viene desde Rusia, por ejemplo, desde Ucrania, comienza a incrementarse. Ya los planificadores aquí en el Ecuador dicen que necesitan al menos duplicar el precio del pan, ir de 12 a 25 centavos, y para que logre dimensionar la gente, solamente hay en un alimento que diariamente lo consumen las familias pobres. Imagínese usted, ¿no? Es terrible todo esto, ¿no? La escalada inflacionaria en el mundo va a tener consecuencias para nosotros en la insuficiencia de recursos logísticos para poder importar algunas cosas como estas, que de hecho son insumos básicos para producir, como bien dice Alberto, el pan.
algo tan básico como Tan el básico, pan. ¿no? Pero este fenómeno, que de hecho va a afectar a la mayoría de naciones del mundo, y que de hecho, digamos así, por cada año de insuficiencia generado por la incursión armada de Rusia en Ucrania, Dios no quiera, en Suecia o en Polonia o Finlandia o en algún otro lado, cada año tiene un reflejo de 4 años de mala economía, es más o menos la proporción. Entonces, si esto dura un año, vamos a tener 5 malos años de economía. Si esto dura 2 años, son 10. Es un fenómeno muy extenso y grande. Pero claro, las grandes crisis proponen grandes oportunidades. Y aquí es, por ejemplo, donde me contenta que tengamos un presidente de pensamiento liberal en lo económico, experto en finanzas, y que puede ayudarnos a potenciar lo que tenemos a la mano, que son recursos en el agro, para encontrar qué es lo que los ecuatorianos tenemos que venderle al mundo durante la época de guerra y en la posguerra, porque vamos a tener esos 2 periodos hacia adelante. Esos 2 escenarios, ¿no? Vienen esos 2 escenarios, más el coletazo de la pandemia, que de hecho voy a recordar nuevamente, desde hace más de 1 año y medio, yo ya pronosticaba dura 6 años. Vamos al final del segundo año, estamos entrando al ciclo de la 4ª vacunación y nuevas variantes que van a demandar otros tipos de vacunas también. Pero, ¿qué es lo que vamos a darle de comer al resto del mundo de lo que tenemos aquí? ¿Serán chocolates? ¿Serán camarones? ¿Cuáles nuestros productos en este instante requieren estudios? ¿Qué de lo que tenemos tiene espacio en los mercados comoditarios, en los espacios de materias primas o de productos terminados? Ahorita se necesita de los empresarios, se necesita de los planificadores, de los expertos en economía definiendo nuestra estrategia de guerra y posguerra. Esa debería ser nuestra discusión principal, y no si es que tenemos que salir a acabar de votarles por la amnistía o no la amnistía a los asambleístas o estas cosas que son entretenidas. A mí no vayas a confundirte, a mí me encanta salir a la calle a echar gritos, pero la verdad es que hay otros asuntos más importantes en el mediano y largo plazo que tienen que provocar además gobernabilidad. Los partidos políticos, los líderes de opinión, hay que empezar a medirles qué hacemos para comer de aquí a 2 años. Exacto, y por eso es que a mucha gente le puede sonar lejano, ¿no? Dice, pero están hablando del informe de la FAO, ¿no? Y justamente era con esta intencionalidad, aterrizarlo en la realidad de lo que pasa, en la responsabilidad que tiene el gobierno, que tiene el presidente de la República, pero también toda la clase dirigente. No estamos ante enormes retos. Y ahí viene donde a la hora del análisis uno dice, pero aquí la gente está preocupada, ya están planteando otro grupo de amnistiados que no sabemos si es que van a meter pues a los mineros ilegales de la provincia de Napo, que no pudieron meter en el primer grupo porque sí metieron a los de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Entonces, estamos justamente aquí abocados, ya sabemos que hay una agrupación política, la que tiene la mayor bancada legislativa, que está preocupada exclusivamente de lavarle la cara y limpiarle el récord policial a la parte dirigente de aquel gobierno, pero que no están preocupados de los grandes temas nacionales, doctor. No, o sea, para ellos estos temas son de gran preocupación realmente, porque imagínate, deben tener familiares, amigos, conocidos que deberían estar en cana, que deberían ir a cumplir penas, efectivamente, por crímenes que van desde crímenes pequeños hasta crímenes de lesa humanidad asociados a la explotación de nuestros recursos naturales, pero en los cuales se esclaviza a personas, se aprovecha para cometer narcotráfico, traficar con armas y un montón de otras cosas. Eso sigue sucediendo. Pero el sistema de amnistías, lamentablemente, si se llega a prostituir, digámoslo así, 1 o 2 amnistías, yo no hablo en contra de la amnesia constitucional que provoca amnistía, porque yo salí a pedir amnistía por un querido amigo, expresidente de la República, y entiendo las consecuencias de buscar el anular una cosa así. Pero no podemos empezar a tramitar amnistías como si fueran perdones plenarios a título de mayorías en la Asamblea. Porque vamos a terminar poniéndoles tarifas a las amnistías y el día de mañana ya no serán agnados y cognados en lo político, sino cualquier delincuente que pueda pagar por un voto para ser amnistiado. Para dejar bien claras las cosas aquí, porque también nosotros tenemos que remarcarlo, a veces la gente se confunde y que piensa que estamos contra la figura de la amnistía. La figura constitucional de la amnistía es importante, correcto, legítima. Y perdóname, con legitimidad y juridicidad, sí, pero si se la aplica así, claro, no en el otro sentido. Sí, y yo sí le veo un riesgo, porque el precedente de esta particular amnistía de los 99 nos deja el antecedente de que tratan el tema en buceta. Claro. Entonces, si un tema que debe ser observado por expedientes individuales se convierte en un asunto que se puede aprobar por bloques de la barra del estadio, entonces estamos en un claro riesgo de prostituir una institución constitucional. A ver, hay mensajes para Pedro José Freire, Javier
Y Alberto, aquí en el diálogo por I99 FM y I99 TV. Saluda, dice Quinto Poder, Eloy Alfaro Durán. Saludos para el panel y para Pedro José Freile. Fue una verdadera sorpresa en elecciones 2021 y es un referente para las nuevas generaciones porque tiene un proyecto de gobernabilidad para todos, no para un grupo económico o partido político. David Tapia dice, excelente Pedro Alcalde. Ahora te dicen que ya te vamos a preguntar de eso. Pedro Alcalde de Quito, buenos días todos. Las reformas urgentes en la Constitución, exigimos el 100% para todas las elecciones. Gracias, desde la trinchera de las redes sociales. Harold Guerrero, en cambio, dice, saludos desde Carlos Julio Arosemena Tola, tierra del chocolate. Mire usted, ya Carlos Quinteros, de otro lado, necesitamos personas probas y honestas con experiencia en el manejo de instituciones públicas y que tengan un plan de gobernabilidad para todos. Saludos. Kevin Guerrero dice, bueno, ya dijo de la tierra del chocolate. Y luego tengo, a ver, aquí tengo más. Estrella Gema dice, las plataformas de la delincuencia organizada derrumban al Ecuador. Bueno, en definitiva eso es, pero algunos te vivan. Por ejemplo, Agua Potable para Ecuador dice, saludos a Pedro José, un excelente ciudadano luchador por las causas justas y el desarrollo del país. Pero algunos te vivan y dicen que, alcalde de Quito, tienes esa experiencia, pero tienes ese deseo tú también, porque en política el que no aspira, expira. Esa está buena, el que no aspira, expira. Sí, sí. No es mía, pero se la escuché a un querido amigo. O sea, a mí lo que me mueve es querer servir, y te voy a ser sincero, responsablemente. Sí, estamos trabajando en un plan para la ciudad de Quito. Desde hace 6 meses me empezaron a proponer varias organizaciones políticas que tomemos en serio la posibilidad. Me han enseñado números de que de hecho es algo que puede ser viable. Lo que les he pedido yo es que consideren primero que tengamos un plan. Entonces, les hemos puesto primero a consideración el plan. Y es curioso que las organizaciones lo que te dicen es, sí, el plan está chévere, pero si quieres correr, yo pongo los concejales. O sea, se van directo a la carne, quieren saber el proceso de llegada, no para qué. Yo creo que de una u otra manera sí vamos a llegar a acuerdos sobre un plan puntual con algunas organizaciones y ahí entonces se hablará de los mecanismos democráticos correspondan para precandidaturas, candidaturas, o lo que corresponda. Pero solamente piden concejala, no te piden la dirección de obras públicas, la de planificación y la de compras públicas. No creo que ninguno, o sea, no, yo creo que si ya me han oído no habrá alguno que se atreva. Sí, no, un tanto bromeando. Saludos para Jacob Preciado, que en la otra plataforma, a través del YouTube, nos sigue. Dice, dando cátedra Pedro Freile, hoy por hoy uno de los mejores políticos que tiene el Ecuador. Lo dice Muchas gracias. Jacob Preciado, sí. Qué interesante. Mira, esto es importante decirlo, porque toda la gente tiene buen criterio de ti, Pedro José, y entonces es una gran responsabilidad, porque nosotros miramos siempre, Javier, Alberto, quien habla, Ramiro ya salió, que te mandó un abrazo, Jaime. Me topé con justo la gran selección. Sí, tenía que hacer hoy día temprano. Siempre vemos, ¿no? Y miramos hacia adelante, y no es mucho lo que se ve. Tú, Javier Herbas, quizás nuestro querido amigo de Manaví, se me fue el nombre. Entrego. Guillermo Celi, amigo, que fueron ex candidatos. No veo alguno. El Otto también. Bueno, Otto estuvo de mañana. Sí, Otto Sonnenholner. Ya, pero vemos, ¿no? Pero bueno, y además nos duele mucho lo que ha pasado con Quito tantos años, Javier. Una capital, yo siempre cuento la referencia de los 80, iba a Quito, y cuando iba a Quito, Guayaquil era tan feo, estaba tan desastroso, lleno de mal olor, de ratas, ratones y rateros, que iba como que, y me parecía que me fueras al exterior, ¿no? Iba, venía, y qué bonito. Y la verdad, en los 80 vos te ibas de fiestas de Quito. Sí, hoy me iba a trabajar de farra, en el fútbol, de farra, yo creo que sí. De farra. Oye, y hacíamos periodismo deportivo, entonces nos íbamos a transmitir un partido el domingo, que tú sabes que se transmitían largos, porque eran 3 partidos desde las 8 de la mañana en el estadio. Entonces, en lugar de irme con los viáticos, te los daban el día anterior, yo me iba el viernes. Entonces, era una ciudad que realmente era un referente, los túneles que había hecho Sixto, lo bella que era, la educación, la limpieza. Y la verdad es que eso se ha ido al traste. Quito está más mal que nunca, yo creo. Es triste. Yo cuando recorro la ciudad
Veo que es imposible además que funcione a menos que el municipio sea cerrado de manera objetiva para ser reorganizado desde cero. Como hizo Febres Cordero. Sí, esa cosa hay que cerrarlo y desde las cenizas levantarlo. Cerrar los 6 meses. ¿Cuándo se te ocurre a ustedes que tienen así conocimiento general de la cosa pública? ¿Hace cuántos años creen ustedes que Quito puede haber aprobado su estatuto orgánico funcional? Ese mapa que dice ese cargo de ahí, ¿para qué sirve? ¿Qué procesos se encarga? ¿Cuánto gana? ¿El perfil de la persona que lo ocupa? ¿Cuándo creen ustedes que eso se puede haber aprobado en Quito? Usted que es el rey del AME, pues don Alberto, como le dice Roberto Espiazo. Como dice Roberto. Sí. A ver, o sea, eso tenía que habérselo hecho. No existe. No existe, ¿no? En Quito no existe. Porque desde el inicio, porque lo que se hace es actualizar y modificar, ¿no? No existe en Quito. Y ni siquiera existe. No te puedo creer. Entonces, tienes funcionarios que, claro, no son auditables. Los que entran y están permanentes, tienen nombramiento, se juegan la vida por no tener funciones. El mejor negocio que puedes tener es que no te encarguen nada. O sea, vas, timbras calladito, no, ya. Porque legalmente nunca vas a tener responsabilidades. No hay responsabilidades, responsabilidades, porque no hay nada que diga que tienes que cumplir con algo. Tienes más de 20,000, dicen 24,000 almas que están por ahí en una condición similar. Entonces, ¿cómo quieres que funcione esa cosa? Terrible. Oiga, antes de ir con Javier nuevamente, algo rapidito. Dale. El Estado ecuatoriano, más que el gobierno del Estado, en la suscripción con la firma Sinovac, con esta compañía china, va avanzando en algo que planteaba Pedro José Freile en época de campaña, ¿no? Con mucha visión se decía, van a venir nuevas amenazas en materia epidemiológica y es importante que el Ecuador tenga un laboratorio, recuperar lo que antaño hizo el Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Quieta Pérez acá en Guayaquil, para todo el país y para la región. ¿Cómo ve lo que está impulsando el gobierno, el Ministerio de Salud? Contento, esperanzado también. Creo que el Isquieta Pérez es un gran referente histórico, de hecho, no solo para nuestra propia gestión pública, sino para toda nuestra región en materia de epidemiología y fabricación, no solamente de vacunas, sino también de antiofídicos y estas contramedidas médicas, digamos, no sé cómo se llama, antídotos. Los antídotos. Pero el hecho de que el gobierno haya emprendido en esto es muy apropiado, es siempre oportuno. Creo que puede ir más rápido porque al mismo tiempo lo que debe ir de la mano del proceso de la fábrica es la venta estratégica de nuestros 5 puertos sobre el perfil de la costa del Ecuador, que de hecho hace que el Ecuador en materia logística en la cuenca del Pacífico tenga un activo tan valioso como tener el canal de Panamá en Panamá. Pero las cosas tienen que explotarse en conjunto. Para eso de manera integral, ¿no? De manera integral. Si manejamos el tema por separado, la Alianza del Pacífico, la fábrica de vacunas, y las cosas van sueltas, no estamos potenciando nuestros recursos. Yo creo que ahí es necesario que se tome un cafecito el presidente con el ministro de Relaciones Exteriores, el nuevo ministro de Finanzas, Dios mediante, y el Julio José Prado, y se ponen de acuerdo en cómo el paquete nos potencia económicamente en la circunstancia de la guerra. Lo que se llamaba eso del eje multimodal, ¿no? Aquello, el eje multimodal. Javier. Oye, antes de ir donde Javier, solo una pregunta. Sí. Saludos también de mis compañeros de la Asociación de Kung Fu Tradicional. Saluda, dice la Asociación, maestro, por favor saludar a Pedro José Freile de parte de la Asociación de Kung Fu Tradicional del Ecuador, para el doctor Freile y para usted, estimado amigo y maestro. Saludos también, lo saludan, le mandan el saludo del maestro Bruce Lee del Dragón. Ahí está, Javier Segarra Torres. Sí, doctor, yo quisiera saber, a juicio suyo, que hay 12 acciones presentadas por el tema de las amnistías en Quito, la de Andrés Páez, que es una acción de protección, y la de este colectivo Quito Levántate, presentada por Andrés Castillo, que lo tuvimos un par de días acá en la radio, que es la acción constitucional. ¿Cuál es el camino más viable para un poco decirle al tema de la Asamblea que aprobó las amnistías, frenemos un poco este tema? Javier, yo creo que las acciones políticas son importantes, pero de hecho no es conveniente utilizar las herramientas jurídicas para hacer acciones políticas. En verdad me parece que son simbólicas. Yo entiendo que proveniendo de abogados no se espera que tengan ningún resultado efectivo, porque de hecho no van a tener un resultado efectivo, difícilmente podrían tenerlo en nuestro sistema legal. Y yo quisiera saber del precedente de una amnistía que se haya levantado o que se haya revocado en la historia de la República del Ecuador. Y sería interesante, si existe ese precedente, conocer cómo se procesó. Caso contrario, yo creo que el tema puede ser, en el ámbito constitucional, provocar reformas para que la amnistía no sea otorgada de manera tan simple. Primero, que se tengan que individualizar casos, que el procedimiento de calificación en sí misma sea uno que pase por un escrutinio de orden constitucional más riguroso. Pero claro, eso no pasa por las acciones presentadas, sino por una reforma constitucional. Estas acciones, yo creo, insisto, son acciones políticas de buena fe.
de personas bien intencionadas que quieren hacer sentir la incomodidad de los ciudadanos frente a las acciones del legislativo, pero jurídicamente, como abogado, tengo que decirlo, no les veo ningún camino fructífero. Es decir, quedaríamos en la misma situación porque dicen que la más rápida y obviamente desde el punto de vista jurídico podría ser la acción de protección antes que la acción constitucional, pero en el camino estamos en que la Asamblea cometió uno de los peores errores por meter a todos en el mismo saco. Yo coincido, de hecho no estoy conforme con el hecho de que se hayan procesado esas amnistías, pero la acción de protección no puede detener un acto legislativo realmente. O sea, no le veo futuro a ese tema, Javier. Creo que lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución para que las amnistías no puedan otorgarse de una manera tan simple, y de hecho no de manera plenaria, sino en atención a la circunstancia específica de cada beneficiario. La amnesia política, que es el resultado de esta acción, implica, como en la canción de Thalía, si no me acuerdo, no pasó. Eso es la amnistía. Entonces, eso es lo que ha pasado. Hemos decidido de manera legal y con apego a la Constitución. Tú sabes, Javier, no me gusta la Constitución de Montecristi, creo que debemos deshacernos de ella, pero está vigente. Y la verdad es que los términos en los que se ha aprobado esta resolución Thalía, pues ya lo amnistiado está amnistiado y no hay desamnistización. Muy bueno. Me encanta el término resolución Thalía, Eduardo, adelante. Resolución Thalía. Un abrazo para Verónica Abad. Claro, para Verónica Abad, que también nos estaba siguiendo a través de la plataforma YouTube, ¿no? En esta transmisión en directo, conversando con Pedro José Freile. Eduardo. Dice Estrella Gemma, dice un político analítico, el abogado Pedro José Freile. Bueno, Carlos Cicles saluda también y dice que en definitiva, o sea, lo que comenta dos cosas. Primero que bueno que estés acá y que hables, pero bueno, siempre está allá. Hoy el mundo no tiene fronteras, ¿no? La conectividad no, pero es bueno hacer una entrevista en vivo siempre, pues sí. Siempre lo decimos, ¿no? No, y es un gusto además verles en vivo. A veces la cámara es engañosa, sí. Dicen los amigos parecen más jóvenes, ya verles en vivo que están bien, da gusto. Gracias, igualmente, hermano. Con una pregunta adicional y final de mi parte, el gobierno pronto cumple un año. Si viniera a ti alguno a preguntarte del gobierno, de los duros del gobierno, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Qué le dirías? No debes dejar de cumplir tus promesas y debes cambiar al ministro de Finanzas y al de Energía de urgencia. Yo coincido, pero suscribo. ¿Dónde firmo? Y yo creo que estaríamos de acuerdo todititos los que estamos en esta mesa. Mira tú, sin querer. Pero como que sabe el doctor Freile algo, porque ya dijo el ex ministro de Finanzas, dijo hace un ratito. O fue que se le deslizó. No. Fue más rápido. Ya se le implicó, yo no soy... Y no me acuerdo, no pasó. Se le salió, se le chispoteó, dijo el chavo, se le chispoteó. Se le chispoteó. Qué bueno, sí, yo coincido contigo. Los dos no tienen nada que hacer en esos puestos. El uno es un fiscalista, es un caballero, el señor Cuevas es un caballero, no digo todo lo demás. Un buen académico, pero además. Es un académico, sí. Pero de verdad no es un fiscalista eximio, y el fiscalista solo le importa el déficit fiscal. Dicen porque son bonistas, yo no lo sé, así dicen, ¿no? Y tal vez en la línea de lo que decía Pedro José, potenciar el tema del Ministerio de Agricultura, porque este es el momento más adecuado para que un gran ministro de Agricultura, ministro o ministra, un buen funcionario, con un buen equipo, conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior, conjuntamente con la Cancillería, justamente vayan viendo adelante. Ahorita hay que ver qué vamos a vender durante los próximos 5 o 6 años. Es una oportunidad de mercado para todos. El gobierno puede darnos luces. Es más, necesitamos una cadena de producción que vaya de la A a la Z para el producto X. Hemos identificado mercados, muchachos, a trabajar. Mientras el resto se muere de hambre, Ecuador puede aprovechar la circunstancia. En tecnología, Pedro José, ¿por qué no pensar que acá podemos proveer de los chips? Yo sé que no es fácil. Entonces, el tema de Taiwán, verás. Claro. ¿Qué es lo que está pasando como uno de los efectos de la propagación del efecto Rusia sobre Ucrania?
es que China empieza a pensar que tiene chance de agarrarse Taiwán. Claro que hay demasiada plata a los Estados Unidos como para que suceda. Pero lo cierto es que Taiwán está geográficamente en un sitio malo para efectos geopolíticos, mientras nuestros puertos en la costa del Ecuador a eso me refiero. Son óptimos, y estamos en un proceso de migración en los próximos 10 años de conductores y chips que utilizan cobre y metales sólidos a cores blandos, los M1 que utilizan ahora las Apple y demás, ya son unos transistores flexibles que de hecho van a terminar siendo producidos a partir de material vegetal, eso es agrícola. Y tenemos que trabajar en eso, pero para eso tenemos que estar acá también bien enfocados. Yo creo que ahí nos estamos quedando de año, y yo creo que la clase dirigente del país, y ahí meto pues los políticos, pero también los empresarios, la academia se está quedando de año también en ese asunto. Yo creo que deberíamos de tener propuestas clarísimas. Hay que reaccionar, es cuestión de que ustedes, señores, que tienen el poder para hacerlo, nos tomen la lección. Sí, señor. Muchas gracias, Pedro José Freire. Siempre es un gusto saludarte. Bueno, siguen los mensajes, gracias. Muchos diciendo alcalde de Quito. Una galladota que tienes en Quito, así que vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Así Gusto es. enorme, gracias. Gusto de saludarte y de tener acá. ¿Ves? Ahí está con Viva y cheerleaders y todo acá en la cabina. Don Javier, acá doña Giovanna Piedraíta ya me acaba de decir que se ha empadronado en Quito. Sí. Va a votar el próximo proceso electoral. Caramba. Sí. Solo para ir a votar por el doctor. Así Nada es, más, dice nada que más. va a sufragar por el doctor Freire. Ella y toda la familia ya se ha empadronado en la capital. Muchas gracias, Bien, bien. Pedro José, de verdad. Buena. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos.